Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y gran Salvador en la noche de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, Colosenses 1, versículos 13 y 14. El cual, hablando de Dios Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, hablando del amado Hijo, dice, en Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Y el título que nosotros tenemos en esta noche, hermanos, espero no tomarles mucho tiempo, diciendo la verdad más grande del mundo entero, transmitiendo la noticia más maravillosa del mundo entero. Espero que no tome mucho tiempo en hablar de esta cosa maravillosa, pero el título es precisamente una obra maravillosa. Y nosotros llamamos maravillas aquellas cosas que son sorprendentes para nosotros. Usualmente una maravilla es algo que es asombroso. Piense usted en las maravillas del mundo antiguo, que la pirámide, que la torre inclinada, que una cosa, que la otra. Hay maravillas, dizque ahora del mundo antiguo, maravillas del mundo moderno, pero son cosas grandes para los ojos de los hombres. Entonces nosotros, a raíz de una mejor palabra, decimos, son cosas maravillosas. Hermanos, son obras sorprendentes a los ojos de los hombres. Aún así hay personas, y ahí me incluyo yo, que niegan que esas cosas sean maravillosas. Hombre, claro, son cuestiones tremendas, son cuestiones grandes, pero de ahí a que sean una maravilla, yo particularmente no me uno a ese grupo. No tengo problema con quienes les llaman maravillas, pero personalmente yo no lo hago. Para mí, por ejemplo, estas obras podrían ser llamadas obras que demandaron tiempo e inteligencia, pero insisto, no caen dentro de la categoría de maravillosas. Hay algo, sin embargo, mis queridos amigos, que el ojo del hombre no puede ver, pero que a la postre es algo maravilloso. Y yo me refiero en particular a la conversión del hombre. La conversión, la transformación de aquel corazón de piedra en un corazón de carne es algo que el hombre no puede ver, pero es algo que es maravilloso a los ojos de Dios. Y si esto es maravilloso a los ojos de Dios, debe ser maravilloso también para nosotros. Por tanto, hermanos, cuando hablamos de una obra maravillosa, estoy haciendo referencia a la obra maravillosa de la regeneración, que últimamente desemboca en la conversión. Y la carta a los Colosenses, ustedes bien saben, pues ya la estudiamos, es una hermosa carta. Es una carta llena de doctrinas. Es una carta donde se describe en plenitud de detalle la divinidad de Cristo. Es una carta en la que el apóstol Pablo le advierte a las iglesias de 3 herejías en particular, las cuales nosotros en aquel entonces les dimos el nombre de las herejías de Colosa. El ascetismo o la privación de cuestiones que son lícitas, creyendo de que por medio de la privación de ciertos placeres, como el comer, como el dormir y como el beber, eso influye a Dios de tal manera en que Dios se ve, entre comillas, obligado a salvarlo. O que la privación de esas cosas cause mérito para que Dios lo salve. Eso es ascetismo, eso es una herejía. La segunda herejía de la ciudad de Colosa, típica de Colosa, fue esa herejía judaizante.
y de eso ya hemos hablado lo suficiente, y el tercero era ese gnosticismo, o la creencia que Cristo era simplemente una emanación espasmódica del poder de Dios. Por lo tanto, ellos decían, en virtud de que Cristo es una emanación espasmódica del poder de Dios, nosotros lo único que podemos ver de Dios es esa emanación en Cristo. Cristo no es perfecto. Hay un Dios que es perfecto, pero Cristo no es perfecto. Y obviamente es también una herejía. Es una carta útil para la iglesia, pero algo importante que quiero decir en este momento. La carta a los colosenses fue una carta para creyentes. Fue una carta para aquellos en quienes Dios había obrado maravillas por su gracia. Y ustedes lo pueden ver, les pido que me acompañen al versículo 2, en el cual Pablo se refiere a los colosenses como santos y fieles. Estamos hablando de creyentes. O en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Estos hermanos en Colosa, por la gracia del Señor, habían visto su pecado, habían entendido que la condenación era justa, pero habían visto a Cristo. Y habían abrazado a Cristo. ¿En qué sentido se abraza a Cristo? En el sentido en que abandono el mundo por la gracia del Señor y vengo a los pies de Cristo a pedir perdón de pecados a Dios Padre en el nombre y por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario. Ellos, los colosenses, creían que Cristo era Dios encarnado, que había tomado el lugar que ellos merecían. Y Pablo dice, he visto vuestra fe en Cristo. Sé que ustedes conocen quién es Cristo. Sé que ustedes han entendido que en Cristo hay gozo y hay perdón de pecados. Entonces, evidentemente es una carta para creyentes, versículo 2, versículo 4, de vuestro amor en el Espíritu, versículo 8. Pero me muevo, hermanos. Pero es una carta, yo sé que ustedes lo notaron ahora. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Y en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar. Esta es una carta donde Pablo comienza sus salutaciones, por así decirlo, diciendo, queridos hermanos en Colosa, estoy orando por todos vosotros. Aquí la pregunta, para que comencemos a entender de dónde viene el agua y para dónde va el agua del río, aquí la pregunta es, ¿para qué Pablo está orando? Sabemos que está orando por aquellos creyentes, pero ¿para qué? ¿Para qué Pablo está orando? ¿Para que ellos qué? Hermanos, quiero llamar vuestra atención a 5 puntos en particular. En primera instancia, Pablo está orando a Dios Padre con gratitud y con gran gozo para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Vean la segunda parte del versículo 9. Por lo cual también nosotros oramos desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es necesario que todos los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, es necesario que los creyentes se empapen de la revelación de la mente de Dios contenida en la Escritura. Y Pablo está orando por eso. Y a ese conocimiento de la voluntad de Dios no se recibe por ósmosis, no se recibe por sueños, no se recibe por imposición de manos. Al conocimiento de la voluntad de Dios se llega estudiando la palabra del Señor, orando para que el Señor traiga luz por medio de su Santo Espíritu. Y era vital para la iglesia de Colosas porque ellos tenían, no debían, la iglesia tenía que saber cuál era la manera apropiada de vivir. Me explico. La iglesia es responsable de apelar a la Escritura para que por medio de la revelación del conocimiento de la voluntad de Dios, la iglesia sepa cómo andar, la iglesia sepa cómo adorar. Porque si nosotros adoramos de diferentes maneras, pues vaya y venga. Pero Dios nos dejó una manera y Pablo ora para que todos en la iglesia se
se empaparan de este conocimiento de la voluntad de Dios, y era vital. Pero el segundo punto por el cual el apóstol Pablo ora, lo vemos en el versículo 10, primera parte, para que andéis como es digno del Señor. Recuerden, estamos hablando de creyentes, y aquí yo veo creyentes. Así que la pregunta para ti es, ¿estás creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo una vida digna del Señor? No te equivoques, querido hermano, porque este mensaje no es para los inconversos. Este mensaje es para todos nosotros y deberíamos prestarle atención. Dice Pablo, oro para que vosotros andéis como es digno del Señor. Hermanos, ¿qué es algo digno del Señor? Bueno, es algo que es acorde con el título que Él tiene de Señor. Algo digno del Señor es algo que es aprobado por el Señor mismo. Por tanto, cuando hablamos de una vida digna del Señor, a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia es a una vida que Dios apruebe, a una vida decorosa, a una vida decente, a una vida en santidad, a una vida en obediencia. Y yo creo, hermanos, si ustedes me permiten traer esta sugerencia, yo creo que no solamente el Señor está hablando a quienes no conocen, Dios ya sabrá quiénes son. Yo creo que está hablando a su iglesia. Y es necesario que nosotros nos preguntemos no solamente si estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad revelada de Dios, sino que es muy necesario para nosotros saber que tenemos que vivir vidas dignas del Señor. Pero esa oración del apóstol Pablo también tiene un tercer elemento, hermanos. Dice la segunda parte del versículo 10, está ahí. Dicen, para que le agraden a Dios en todo. Yo quiero dejar algo en claro, hermano. Esto no es para que nunca pequen en nada. Eso sería algo tonto, porque somos seres humanos. Y no estoy excusándome en nuestras debilidades para decir tal cosa. Solamente esta parte del versículo lo que está diciendo es para que vosotros, creyentes, os esforcéis tanto como podáis en agradar a Dios en todas las áreas de vuestras vidas. En vuestro trabajo, en vuestra casa, en vuestro vecindario y por supuesto cuanto más en la iglesia. Y Pablo ora a Dios para que los creyentes traten, se esfuercen por agradar a Dios en todo, hermanos. El cuarto punto, miren lo que dice, sigue en el versículo 10, creciendo, dije, para que den frutos en toda buena obra. Y eso es otro punto. Podemos decir que ese es el cuarto aspecto de esta oración, dar frutos de buenas obras. Y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, mis amados, queridos amigos y hermanos, pero es necesario hacer una aclaración puntual. Buenas obras no solo son aquellas en las que los creyentes manifiestan su misericordia, sino principalmente aquellas por medio de las cuales los creyentes demuestran su fe en Cristo y demuestran que viven vidas sometidas al señorío de Cristo. Esas son las buenas obras. Hemos confundido buenas obras con darle de comer a alguien desprotegido, a alguien que tiene hambre, o con cubrir a alguien desprotegido. Ciertamente para el cristiano esa es una buena obra. Lo que yo te estoy diciendo es, esas no solo son buenas obras, es parte de las buenas obras, pero en realidad buenas obras son las obras que hace una persona por la gracia del Señor que testifican al mundo incrédulo quién es su Dios y en quién ha creído. Y Pablo dice, oro delante de Dios para que vosotros abundéis en ese tipo de obras, en obras que glorifiquen al Señor, en obras que exalten a nuestro buen Dios. Y en último lugar, eso lo podemos ver también al final del versículo 10, Pablo está orando para que la iglesia de Colosa creciera en el conocimiento de Dios. Fíjense, hermanos, el primer punto es para que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es decir, para que crezcan en el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero aquí Pablo está entrando, digámoslo así, un poquito más profundo al meollo del asunto y nos está diciendo, es necesario que ustedes conozcan más a Dios. Es necesario. Yo creo que el ejemplo más sencillo
es que nosotros pensemos en amigos cercanos, en amigos que nosotros conozcamos. Si tú tienes un amigo y a tu amigo de verdad no le gusta la coliflor, tú no lo vas a invitar y le vas a poner un plato de coliflor, no lo vas a hacer. Sería una broma de muy mal gusto si lo haces. Sabes que él no se lo va a comer y cuando tú tienes un amigo y le haces una atención, lo tratas de agradar. ¿Ven el punto? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es: entre usted oro para que ustedes conozcan más y más a Dios, porque entre ustedes más conozcan a Dios, ustedes van a obedecerle más. Esa es la implicación lógica. Entre ustedes más conozcan a Dios, ustedes van a saber qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él le desagrada. Ustedes van a saber qué es lo que Él ama, la justicia, el juicio, y qué es lo que Él aborrece, el creernos justos en nuestra propia opinión. Usted va a saber, cuando usted conoce más al Señor, usted va a saber que Él aprueba, qué cosas, qué prácticas Él aprueba y qué desaprueba. Entonces, queridos hermanos, esa es la oración del apóstol Pablo. ¿Por quiénes? Hermanos queridos y amigos, por aquellos en quienes Dios había obrado su gracia. Y quiero insistir en eso. Pablo oraba por personas cuyos pecados habían sido perdonados. Estoy casi convencido de que mientras hablábamos de estas cuestiones, alguien se preguntaba, pero ciertamente esa no es mi vida. Ciertamente no sé qué Dios quiere de mí. Ciertamente no ando digno del Señor para nada. Ciertamente mis palabras y mis obras desagradan al Señor. Ciertamente aún mis pensamientos sé que desagradan al Señor. Mis obras no he hecho nada. Quizás por la gracia del Señor hubo alguien en este lugar que pensó eso. No soy como aquellos en Colosa. No estoy haciendo lo que los colosenses hicieron, de que pusieron su confianza para salvación en Cristo, de que tuvieron la certeza de que la segunda persona de la Trinidad había subido a la cruz de manera voluntaria para morir por sus pecados. Quizás yo no he creído en eso. Quizás haya alguno aquí, quizás haya un niño que sabe con su corazón que su vida le desagrada a Dios. Y la pregunta es, amigo, y se lo digo, me excusa usted si el tono de voz es un poco duro, pero no quiero ser negativo. ¿Es usted alguien que vive en el pecado? ¿O es usted alguien de verdad? Examínese. ¿O es usted alguien que en verdad ha sido salvado del pecado, de la esclavitud del pecado? Y esa pregunta nos la tenemos que hacer a diario, hermanos. Nos tenemos que confrontar con nuestras palabras. Permitamos que nuestras palabras y nuestras obras testifiquen de quiénes somos. Y es necesario humillarnos delante del Señor y no venir a imponer en oración: Dios, es que yo sé que soy salvo. No, Señor, muéstrame quién soy. Redargúyeme, envía tu espíritu. Despiértame si estoy dormido, y si he tenido vida, entonces reanima mi espíritu porque estoy decaído. Pero es necesario que tú te preguntes, ¿vives en pecado? Y te voy a decir la razón del por qué es necesario que te hagas esa pregunta. ¿Por qué? Una persona que vive en el pecado es aquella que de hecho representa todo lo opuesto a aquello por lo que Pablo está orando. Entonces, ya hablamos de varias cuestiones, desde el versículo 9 hasta el 10. Entonces, si Pablo ora para que los creyentes tuvieran un mayor conocimiento de la voluntad de Dios, quizás tú, amigo, que aún no ha confiado en el Señor, que aún no ha abrazado las promesas del Evangelio, que aún no se ha arrepentido del pecado, quizás tú eres una persona que por el contrario desconoce la voluntad de Dios.
desconoce cómo debes vivir delante del Señor. Quizás tú seas una persona que cree que puede agradar a Dios haciendo una cosa o dejando de hacer otra, ignorando por completo la manera como Dios ordena a su pueblo que ande. Quizás tú eres una persona que cree que tiene la potestad de andar de una manera medio ética, de una manera honrosa, de una manera buena al estándar del mundo, pero está ignorando cómo Dios ordena a que su pueblo ande delante de Él. Si Pablo ora para que los creyentes de Colosa vivieran una vida digna en el Señor, quizás tú, amigo, seas una de esas personas que vive en el pecado y viven vidas indignas delante de Dios. ¿Qué es una vida indigna? Bueno, si una vida digna delante del Señor es una vida aprobada por Dios, una vida indigna es una vida vergonzosa. Es decir, estás practicando el pecado a la luz del día, o peor aún, donde nadie te ve. Una vida indigna es una vida, solamente ejemplos poquitos, es una vida llena de lujurias, de deseos sexuales incontrolables, de vicios y de borracheras, solamente por mencionar un par de cuestiones. Una vida indigna delante de Dios es una vida donde hay envidia, es una vida donde hay descontento permanente por la providencia del Señor. Los creyentes de Colosa vivían vidas dignas, no vidas perfectas, sino vidas que Dios aprobaba. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué tipo de vida llevas? Es importante que te preguntes si vives en el pecado. En la oración de Pablo, como lo vimos ahora, Pablo ora para que los creyentes dieran frutos de buenas obras. Y podría extenderme mucho, pues yo lo único que te quiero decir a ti, niño, amigo que aún no has confiado en Cristo, es que está escrito: el hombre malo, es decir, el hombre que no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca las cosas malas. Y lo que yo te quiero decir, y no estoy diciendo en palabras más sencillas, sino lo que yo te quiero decir a manera de resumen es: si tú, niño, niña, amigo o amiga, si tú no has creído en Cristo, y si tú no te has arrepentido de tus pecados y has venido delante de Dios a pedir perdón de pecados en nombre y por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, la palabra te dice: tú eres malo. Y si la palabra te dice tú eres malo, lo que la palabra te dice en Lucas 6:45 es que el tesoro de tu corazón es malo. Y si el tesoro de tu corazón es malo, por si te queda alguna duda, la palabra dice: y lo único que puedes sacar de ese tesoro malo de tu corazón es cosas malas. ¿Ven el punto? ¿Cuál es el punto de creernos buenos? ¿Cuál es el punto de creernos justos delante de Dios cuando no hemos venido a Cristo, amigos? Mira tu pecado. ¿Acaso no puedes ver que estás pecando en contra de Dios y de los hombres? ¿Acaso no puedes ver que estás pisoteando su ley? ¿No puedes ver que te estás desviando más y más? ¿Qué de bueno hay en ti cuando todo lo que haces no es conforme a su palabra? Dice el mundo que no puedes esperar manzanas de un rastrojo. Y es lo mismo. No puedes esperar que hagas buenas obras cuando aún amas tus pecados. El cuarto punto: Pablo ora para que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios. Pero amigo, tú no conoces a Dios. Sí, yo lo conozco. Bueno, si no has creído en Cristo, es evidente de que no lo conoces. No tienes la menor idea quién es Él. Te han enseñado quizás por muchos años a un Dios que, y lo digo con respeto, te han enseñado a un Dios que es bonachón,
a un Dios que es una buena papa, como decimos nosotros, a un Dios que te perdona porque sí o porque sí, no importa. Ese no es el Dios del que te habla la palabra. No conoces a Dios. Te han enseñado de un Dios que hace lo que dice su madre, quizás. De un Dios que está sometido a lo que dice su madre María. Dios con D minúscula, por cierto. Que Dios no tiene ni madre ni padre. Dios es soberano y es único. Y si ese es el Dios que conocen, no conoces al Dios de salvación. Estás perdido en tus pecados, estás muerto en tus delitos y tendrás que enfrentarte al Dios que se mostrará inclemente porque tú cierto día despreciaste el evangelio de la gracia del Señor. Otros piensan, y quizás sea tu caso, que Dios es como el hombre, sobornable con promesas y con buenas obras. No, Dios no es sobornable, mis amados. Él es un rey justo, Él es un juez poderoso. Y Dios retribuirá a cada uno de las personas conforme sus obras. Dios no es un juez como los que nosotros tenemos, o al menos como algunos de los que tenemos. Si ese es el Dios que conoces, estás errado, estás equivocado. Si Pablo ora para que los creyentes conozcan más a Dios, pero tú quizás ni siquiera conoces al Señor. Vives en tus pecados, practicas tus pecados, te revuelcas en tus pecados y no conoces que Dios es fuego consumidor. Tientas a Dios y no sabes que Él es fuego consumidor. Esa es la prueba de que no sabes, no tienes idea quién es el Dios de la Escritura. Y así están niños, niñas, ancianos, ancianas, adultos, toda la humanidad que no ha venido a Cristo. Pero yo te voy a decir algo que es peor todavía. Si Pablo habla y ora para que los creyentes crecieran en el conocimiento de Dios, y es evidente de que si no has venido a Cristo no sabes quién es Dios, es mucho más trágico que tú no sepas lo más maravilloso de todos, que Dios pisó esta tierra que tú ahora pisas. ¿Qué? ¿Ese no fue Cristo? Precisamente. Quizás desconocías que Dios se hizo hombre y se despojó del esplendor de su gloria y tomó forma de hombre y vino a este mundo a cumplir una misión. Y esa misión era ir de manera voluntaria a una cruz para derramar toda su sangre por todos los pecados, pasados, presentes y futuros, de quienes, esto es lo maravilloso, pecador, mira, de todos los que creen precisamente eso, que Dios descendió y que se hizo hombre y que fue a la cruz del Calvario por los pecados de quienes creen. ¿No es eso maravilloso? ¿Quién eres tú, insignificante criatura? Lo digo con amor, pero ¿quién eres tú, insignificante mortal, para que Dios haya descendido y haya subido a la cruz del Calvario a dar tu vida por ti? ¿Pero puedes ver eso? Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque si no puedes ver, si se te hace imposible creer que Dios haya tomado la forma de hombre y haya vivido de manera perfecta para representarte delante de Dios, para justificarte delante de Dios y haya muerto derramando toda su sangre para librarte de la esclavitud del pecado, si no puedes creer eso, es evidente de que estás apartado de Dios. Pero si lo puedes creer, y ese es el llamado, si lo puedes creer, si tú sabes que eres pecador o pecadora, y si tú sabes que estás viviendo de manera totalmente opuesta a como vivieron los colosenses, si tú lo puedes entender, y si tú crees que en Cristo hay perdón de pecados, solo te bastará la cantidad más pequeña de fe salvífica para que Dios diga en esta noche, te perdono todos,
tus pecados porque has creído en mi Hijo. ¿No es eso muy maravilloso? ¿No es muy maravilloso que no te toque recorrer plazas a rodillas? ¿No es muy maravilloso que no te toque vender tus posesiones para ser acepto delante del Señor? ¿No es muy maravilloso que por solo la fe en Cristo tú seas perdonado? ¿Qué es lo que te impide ver a Cristo? Entre más veas tu pecado, debes ver más la luz de gracia que viene de la cruz. Bueno, corre a la cruz si la ves, porque tú no serás desechado. No tendrás que hacer nada sino venir a Cristo y confiar en Él. Y Dios hoy mismo dirá, este niño, esta jovencita, este anciano, hoy le perdono sus pecados y lo declaro justo delante de mí. ¿Crees eso? Si lo crees de corazón, Dios te ha perdonado. Si no, sigamos razonando un poco. Pero yo le repito la pregunta: ¿es usted un creyente o es usted alguien que vive en el pecado? Amigo, no quiero tardarme mucho en esto. Si usted es creyente, esta oración lo debe desafiar hasta el tuétano. Porque si usted es creyente y conoce parte de la voluntad de Dios, la oración es para que su conocimiento de la voluntad de Dios, dice, aumente. Así que es voluntad de Dios que usted crezca en el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo segundo, ¿está viviendo vidas agradables delante del Señor? Gloria al Señor. Tenga cuidado con 1 Corintios 10:12. Si está fuerte, mire que no caiga. Pero además de eso, si está viviendo de manera agradable delante de Dios, siempre hay pecado que mortificar y siempre hay espacio para vivir más agradable que como lo vivimos ayer. Tercer punto, usted puede hacer mejores y más obras. Claro que todos lo podemos hacer. Cuarto punto, pidámosle al Espíritu Santo poder conocer más a nuestro Señor y así obedecerle más. Eso es a los que dijeron sí. Yo he sido salvo, he creído, Dios me ha perdonado, Dios me ha justificado, Dios me ha adoptado en su familia. Pero quiero terminar concentrándome en aquellos que han dicho, no, todavía no he creído en Cristo. Estoy practicando mis pecados, sé que soy pecador, pero todavía no quiero venir a Cristo porque quiero disfrutar mi vida o no encuentro cómo. Cualquier excusa que estés poniendo en estos momentos, si la respuesta es no, yo te digo algo. No se desanime si en estos momentos usted está en la misma posición que como estuvieron los colosenses antes de que Dios obrara maravillas en ellos. Y los colosenses alguna vez estuvieron exactamente en la misma situación en la que quizás usted se encuentra ahora. Vivían destituidos de la gracia del Señor, vivían alejados del Señor, vivían en enemistad con el Señor. Yo les pido paciencia por otro par de minutos y les digo, no se desanimen, porque quizás usted también, como los colosenses, está pasando por años y por tiempos donde quizás no hay esperanza. Pero un día, hermanos, yo no sé qué día, pero un día los colosenses escucharon el Evangelio y por la gracia del Señor, el Evangelio fue ese instrumento que Dios usó para obrar en ellos cosas maravillosas. ¿Qué cosas maravillosas? Ay, mis amados, versículo 12, Pablo da gracias al Padre porque cuando ellos creyeron el Evangelio, primero lo que hizo Dios es los hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Los transformó. Antes querían el mundo, antes querían el pecado, antes querían revolcarse en el lodo, pero ahora Dios los transformó de una manera en que anhelaran las promesas de Dios en los cielos. Hermanos,
¿Qué cosas hace el Señor cuando venimos por su gracia y creemos en Cristo y nos arrepentimos? ¿Qué cosas maravillosas hizo el Señor? Los libró de la potestad de las tinieblas, mis amados. A aquellos esclavos, valga la redundancia, en la esclavitud del pecado, los libró. Y dice, y los trasladó al reino de Cristo. Obra de Dios, eso es una cosa maravillosa. Ahora, mis amados, hemos proclamado el Evangelio, hemos dicho quién es Cristo, hemos dicho cómo vivió Cristo, hemos dicho por qué murió Cristo. La pregunta es, para ti, pecador, ¿qué logró la muerte de Cristo? Logró 3 cosas. Con esto terminamos, versículo 14. Primero, logró redención. Segundo, versículo 14, logró perdón de pecados. E implícitamente logró justificación. Y quiero que pensemos en estos 3 puntos por un instante. En la cruz del Calvario, Cristo logró redención. ¿Para quiénes? Para todos los que creen que en la cruz del Calvario Cristo los liberó de la esclavitud del pecado. Recuerden el significado de la palabra redención en el original griego. Y la idea es la de un esclavo que está sometido a su señor y de alguien que viene a comprarlo y que da un precio. Bueno, en la cruz del Calvario, Cristo, nuestro Señor, pagó con precio de sangre por tu libertad. La pregunta es, ¿qué hay de difícil creer en eso? ¿Por qué no puedes creer en eso? Pero afortunado y bendito aquel que cree que fue redimido, que fue comprado, no con oro ni plata, ni con nada perecedero, sino con la sangre del Cordero sin mancha. Si lo puedes creer, ven al Señor y abraza esa promesa, porque en Él y por medio de la redención hay libertad. Pero el versículo 14 dice, y perdón de pecados. Quiero que lo vean de esta manera. ¿De qué nos serviría o de qué le serviría a un esclavo que los grilletes cayeran al suelo, que las esposas se derritieran, si aún siguen sus pecados? Y dice el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, liberó de la esclavitud del pecado a todos los que creen en Él y trajo perdón de pecados. ¿Ves lo hermoso? ¿En quién hay perdón de pecados? ¿En quién hay libertad? En Cristo que murió en la cruz. Pero ahora vemos el caso. ¿De qué nos sirve una persona que fue liberada, una persona que fue perdonada? ¿De qué sirve eso? Si no hay cielo. Y el tercer punto, en la cruz del Calvario, Cristo ganó la justificación. Es decir, aquel esclavo que estaba preso y que fue perdonado, ahora es declarado como justo delante de Dios. ¿No es eso maravilloso? Ese es el Evangelio, hermanos. Ese es el Evangelio, niños. ¿Qué de difícil hay en eso que expliqué? Nada. Si tú pones tu confianza en aquel Cordero perfecto que murió para redimirte, que murió para perdonarte y que murió para justificarte, eres salvo. ¿Cuándo? Ahora. Porque la salvación no es algo como si Dios dijese, lo voy a pensar. Basta que tu corazón se humille delante de Él. Basta que tu corazón palpite de ansias por el perdón. Y Dios emitirá esa gloriosa declaración. Este hombre, este niño, este anciano es justo delante de mí porque creyó en mi Hijo. Hermanos, sé que me he extendido y les pido perdón porque me estoy extendiendo en las predicaciones mucho. Prometo que voy a meditar en este aspecto, pero yo quiero ayudarle un poquito a aquellas personas aquí presentes que no saben aún si Dios ha obrado o no ha obrado una maravilla en ellos.
Es necesario que como pastor también me ocupe de estas cuestiones y también pueda traer consuelo a estas almas. Y la pregunta es, ¿cómo sabré? ¿Cuándo sabré que Dios ha obrado una maravilla en mí? ¿Acaso quizás no es la pregunta que te estás haciendo? Bueno, si esa es la pregunta, te quiero responder de una manera breve. Tú sabrás que Dios ha obrado maravillas en tu corazón cuando puedas ver tu pecado. Ahí sabrás que Dios ha obrado maravillas en tu corazón. Bueno, listo, yo sé que soy pecador. No. Cuando tú veas tu pecado y tú sabrás que Dios ha obrado maravilla en tu corazón, porque no solamente de manera intelectual reconoces que has pecado, sino que cuando tú te duelas por tu pecado, sabrás que Dios ha obrado maravilla, porque ya sabes que tu corazón no es de piedra, sino de carne y te dueles por el pecado. Ahí sabrás que Dios ha obrado maravillas en ti. Bueno, hasta ahí estoy bien, no más. No, sabrás que Dios ha obrado maravillas en ti cuando veas el pecado, cuando te duelas en el pecado y cuando digas por primera vez en tu vida, no quiero andar más en el pecado, voy a Cristo. Ahí sabrás que Dios ha obrado maravillas en ti. En otras palabras, en el instante, escúcheme bien, en el instante en el que usted crea que Cristo fue a la cruz para recibir el castigo por sus pecados, y en el instante en el que crea que Cristo derramó su sangre para pagar el precio que sus pecados merecían, ahí usted es declarado como miembro de la familia de Dios. Y estoy resumiendo el Ordo Salutis de una manera abrupta, pero últimamente te estoy diciendo la verdad. Cuando tú puedas ver tu pecado y puedas ver a Cristo y puedas entender y saber y tener la certeza de que en Cristo tú ya tienes perdón de pecados y que gracias a Cristo tú has sido declarado justo delante de Dios, ahí no solamente sabrás que Dios ha obrado maravillas en ti, sino ahí sabrás que eres parte de la familia de Dios. A los pecadores, a quienes no han venido a Cristo, ese es el Cristo en que nosotros creemos, ese es el Cristo que la Biblia dice, y ese Cristo es el que da salvación a todo aquel que se acerca pidiendo perdón a Dios Padre en su nombre, por sus méritos y por la obra que Él hizo. Fuera de ese Cristo pecador, no hay esperanza ni salvación para ti.